Cantona. Cantona significa hombres cantores, aunque esta interpretación es dudosa. Por otro lado, se dice que el nombre se deriva de Caltonac, la casa del sol. Cantona es un importante sitio arqueológico ubicado en el estado de Puebla, en el oriente de México, cerca de la frontera con el estado de Veracruz. Fue una de las ciudades con mayor grado de urbanización en la época prehispánica, probablemente fundada por grupos olmeca-xicalanca hacia el final del periodo preclásico tardío. Calle principal. Fue una de las principales calles de acceso al interior de la Acrópolis. Esta calle comunicaba un buen número de habitantes y algunos centros ceremoniales. Estos eran algunos patios de casas en las que vivían familias con miembros de hasta 20 personas. La época de su mayor apogeo corresponde al periodo epiclásico mesoamericano, es decir, al periodo en el cual Teotihuacán dejó de ser el principal centro de poder en la región y pequeños estados regionales rivalizaban entre sí por el control de las distintas rutas de comercio. Cantona fue uno de esos centros regionales y controlaba los recursos de la Sierra Madre Oriental. El sitio consiste en múltiples patios de 50 por 40 metros y más grandes. Se han encontrado lugares de trabajo, obsidiana y cantera, lo que establece una división y especialización del trabajo de sus habitantes. De acuerdo con García Cook, la población civil probablemente habitó las zonas bajas, la gente con algún rango social las intermedias y la clase superior habitó la parte superior, donde se ubican los templos, juegos de pelota y viviendas. Existen evidencias que sugieren que los patios eran lugares de residencia para grupos familiares. Hay una gran cantidad en el sector quinto. Hay 620 patios y 997 montículos. En la arquitectura no existen restos de estuco. Probablemente usó arcilla, lodo, para unir la roca volcánica. También se usó la técnica de sobreponer la piedra para construir las bardas, callejones, plataformas y otras estructuras. El sitio tiene dos grandes calzadas de más de 1 kilómetro, prehispánicas. Estas avenidas están enmarcadas por altos y gruesos muros hechos de piedra volcánica, además de calles de acceso a patios y áreas ceremoniales, lo que permitió control de accesos. Esta ciudad fortaleza tiene un foso perimetral de protección contra intrusos. Se han localizado estructuras ceremoniales como juegos de pelota, hay más de 24. 12 de ellos tienen un estilo especial denominado tipo Cantona, integrado por estructuras alineadas con pirámides, plazas, altares
y otras estructuras. Por sus características y el tamaño, se estima que Cantona pudo haber sido una de las ciudades más urbanizadas en el hasta ahora conocido mundo mesoamericano prehispánico. Cantona es una zona arqueológica que apenas empieza a ser conocida por el público, aunque desde hace 5 décadas los saqueadores sabían de su existencia. Varios miles de fosas excavadas por estos quedaron como indicio de esta zona arqueológica, la más grande localizada en la cuenca oriental, extensión que comprende gran parte del estado de Puebla. Su restauración empezó en 1992. Hoy, después de unos años de restauración, una área de Cantona ha sido habilitada para su visita, mientras los arqueólogos analizan los materiales escultóricos y cerámicos que hasta ahora se han podido rescatar. Esta ciudad, cuyo desarrollo se dio del 600 a 1000 después de Cristo, tiene un área de 12 kilómetros, y aunque la zona restaurada representa el 1%, es una buena muestra de la gran extensión que abarcó Cantona, rival de Teotihuacán, a la que obstaculizó el paso de mercancías, contribuyendo a su declinación. Cantona se edificó sobre un derrame basáltico del volcán, y como sus estructuras se levantan sobre la roca volcánica, le dan unas apariencias únicas. El paisaje está dominado por un sinnúmero de plantas desérticas, entre las que predominan magueyes, nopales y palmas, además de algunas coníferas que los restauradores han procurado conservar. Las construcciones se hicieron aprovechando lo escarpado del terreno, sin guardar una simetría como la que presentan, por ejemplo, Teotihuacán o Monte Albán. Asimismo, las partes altas del derrame basáltico se destinaron para la Acrópolis, donde se sitúan las estructuras más importantes y donde residían los dirigentes. Hasta ahora, el equipo de arqueólogos han podido identificar 3 amplias unidades en Cantona: la centro y la norte, con alrededor de 3.5 kilómetros cuadrados cada una, y la sur, con 5 kilómetros cuadrados, que es donde se asienta la Acrópolis y el área rehabilitada para su visita. Sin embargo, debido a un intenso trabajo en toda la ciudad, se ha localizado también alrededor de 500 calles y 3.000 patios habitacionales. Cantona es considerada la ciudad más urbanizada del México prehispánico. Conjunto de juego de pelota 5, ubicada al este del conjunto, con un desnivel de 3 metros sobre el resto del mismo. Se encuentra una sección de 40 metros de longitud por lado
en la que se orientan los edificios de mayor volumen, como la pirámide principal. Al suroeste se encuentra la estructura 8, en cuyo interior se localizó una cista con ofrendas. Cantona es considerada la ciudad más urbanizada del México prehispánico. Su extensa red de comunicaciones, con calzadas hasta de 1 kilómetro de longitud, permitían un fuerte control de sus habitantes. Además, existían calles amuralladas que bien podían cerrarse fácilmente en caso de una invasión. Desarrollada en una época de fuertes conflictos sociales, Cantona se fue convirtiendo con el tiempo en una fortaleza. El gran número de juegos de pelota identificados en esta ciudad, 24 hasta ahora, de los cuales 10 se encuentran en la Acrópolis, es una clara muestra de la importancia que se le daba a las ceremonias religiosas. Entre estas, la decapitación y la mutilación fueron frecuentes y con toda seguridad estaban relacionadas con la fertilización de la tierra. Se han encontrado también gran cantidad de esculturas fálicas, tanto en los juegos de pelota como en las plazas y otros lugares de Cantona. Y fueron descubiertos 9 falos y 2 hachas votivas colocadas sobre un conjunto de restos humanos y otras ofrendas, al pie de la pirámide más grande de todo el sitio, en la llamada Plaza de la Fertilización de la Tierra. Otro rasgo que ha llamado fuertemente la atención de los arqueólogos es el estilo constructivo de Cantona, donde no se empleó cementante alguno. Las piedras fueron puestas unas junto a otras y las hendiduras solo fueron rellenadas con tierra. El éxito de tal estilo de construcción se demuestra después de un milenio en que las estructuras han soportado las inclemencias del tiempo, además de la asociación destructiva de los saqueadores durante medio siglo. Transitar por Cantona nos da una sensación de visitar una fortaleza hegemónica, como debió ser su presencia en la cuenca de Oriental. Sus enemigos, como en el caso de Tenochtitlan,
Plaza de la fertilización de la tierra. Es el espacio dedicado a las ceremonias agrícolas. Es la construcción más grande de Cantona, descubierta hasta el momento. En la cima se realizaron múltiples ceremonias religiosas, con entierros con ofrendas consistentes en restos humanos. Plaza Oriente o del Mirador. Es el conjunto arquitectónico con el que se culmina por el este. Tiene su fachada hacia el poniente, con una escalinata central delimitada por alfardas. Se cree que este conjunto se construyó en 650 a 900 después de Cristo.
El periodo epiclásico representó el cambio de los estados sacerdotales a los estados militares, y estos últimos nunca abandonaron la práctica del sacrificio, e incluso la acentuaron, como sucedió en Cantona. Contrariamente a la edificación y los estilos arquitectónicos de grandes ciudades como Uxmal o Tajín, por ejemplo, que se realizaron en épocas de relativa tranquilidad, en Cantona se observa que las construcciones fueron levantadas con premura, ya que su objetivo primordial era la defensa. Levantar muros contra los posibles invasores se convirtió para los habitantes de Cantona en una necesidad mucho más inmediata que construir un templo para congraciarse con los dioses. Independientemente del criterio que sobre los habitantes de Cantona se pueda tener, el hecho es que la ciudad constituyó un estado con una compleja organización. Investigar el grado de influencia que ejerció sobre las ciudades del altiplano es una tarea que los arqueólogos se esmeran en llevar a cabo actualmente. Uno de los aciertos del equipo que trabajó en Cantona es la colocación, junto a cada estructura, de letreros explicativos en idiomas español, náhuatl e inglés. El periodo epiclásico representó el cambio de los estados sacerdotales a los estados militares, y estos últimos nunca abandonaron la práctica del sacrificio, e incluso la acentuaron, como sucedió en Cantona. Contrariamente a la edificación y los estilos arquitectónicos de grandes ciudades como Uxmal o Tajín, por ejemplo, que se realizaron en épocas de relativa tranquilidad, en Cantona se observa que las construcciones fueron levantadas con premura, ya que su objetivo primordial era la defensa. Levantar muros contra los posibles invasores se convirtió para los habitantes de Cantona en una necesidad mucho más inmediata que construir un templo para congraciarse con los dioses. Independientemente del criterio
que sobre los habitantes de Cantona se pueda tener, el hecho es que la ciudad constituyó un estado con una compleja organización. Investigar el grado de influencia que ejerció sobre las ciudades del altiplano es una tarea que los arqueólogos se esmeran en llevar a cabo actualmente. Uno de los aciertos del equipo que trabajó en Cantona es la colocación junto a cada estructura en la época prehispánica, probablemente fundada por grupos olmeca-xicalanca, hacia el final del periodo preclásico tardío. Calle principal. Fue una de las principales calles de acceso al interior de la Acrópolis. Esta calle comunicaba un buen número de habitantes y algunos centros ceremoniales. Estos eran algunos patios de casas en las que vivían familias con miembros de hasta 20 personas. La época de su mayor apogeo corresponde al periodo epiclásico mesoamericano, es decir, al periodo en el cual Teotihuacán dejó de ser el principal centro de poder en la región y pequeños estados regionales rivalizaban entre sí por el control de las distintas rutas de comercio. Cantona fue uno de estos centros regionales y controlaba los recursos de la Sierra Madre Oriental. El sitio consiste en múltiples patios de 50 por 40 metros y más grandes. Se han encontrado lugares de trabajo, obsidiana y cantera, lo que establece una división y especialización del trabajo de sus habitantes. De acuerdo con García Cook, la población civil probablemente habitó las zonas bajas, la gente con algún rango social las intermedias y la clase superior habitó la parte superior, donde se ubican los templos, juegos de pelota y viviendas. Existen evidencias que sugieren que los patios eran lugares de residencia para grupos familiares. Hay una gran cantidad en el sector quinto. Hay 620 patios y 995 solo fueron rellenadas con tierra. El éxito de tal estilo de construcción se demuestra después de un milenio en que las estructuras han soportado las inclemencias del tiempo, además de la asociación destructiva de los saqueadores durante medio siglo. Transitar por Cantona nos da una sensación de visitar una fortaleza hegemónica, como debió ser su presencia en la cuenca de Oriental. Sus enemigos, como en el caso de Tenochtitlan,
El periodo epiclásico representó el cambio de los estados sacerdotales a los estados militares, y estos últimos nunca abandonaron la práctica del sacrificio, e incluso la acentuaron, como sucedió en Cantona. Contrariamente a la edificación y los estilos arquitectónicos de grandes ciudades como Uxmal o Tajín, por ejemplo, que se realizaron en épocas de relativa tranquilidad, en Cantona se observa que las construcciones fueron levantadas con premura, ya que su objetivo primordial era la defensa. Levantar muros contra los posibles invasores se convirtió para los habitantes de Cantona en una necesidad mucho más inmediata que construir un templo para congraciarse con los dioses. Independientemente del criterio que sobre los habitantes de Cantona se pueda tener, el hecho es que la ciudad constituyó un estado con una compleja organización. Investigar el grado de influencia que ejerció sobre las ciudades del altiplano es una tarea que los arqueólogos se esmeran en llevar a cabo actualmente. Uno de los aciertos del equipo que trabajó en Cantona es la colocación, junto a cada estructura, de letreros explicativos en idiomas español, náhuatl e inglés. De protección contra intrusos. Se han localizado estructuras ceremoniales como juegos de pelota, hay más de 24. 12 de ellos tienen un estilo especial denominado tipo Cantona, integrado por estructuras alineadas con pirámides, plazas, altares y otras estructuras. Por sus características y el tamaño, se estima que Cantona pudo haber sido una de las ciudades más urbanizadas en el hasta ahora conocido mundo mesoamericano prehispánico. Cantona es una zona arqueológica que apenas empieza a ser conocida por el público, aunque desde hace 5 décadas los saqueadores sabían de su existencia. Varios miles de fosas excavadas por estos quedaron como indicio de esta zona arqueológica, la más grande localizada en la cuenca oriental, extensión que comprende gran parte del estado de Puebla. Su restauración empezó en 1992. Hoy, después de unos años de restauración, una área de Cantona ha sido habilitada para su visita, mientras los arqueólogos analizan los materiales escultóricos y cerámicos que hasta ahora se han podido rescatar. Esta ciudad, cuyo desarrollo se dio del 600 a 1000 después de Cristo, tiene un área de 12 kilómetros, y aunque la zona restaurada representa el 1%, es una buena muestra de la gran extensión que abarcó Cantona, rival de Teotihuacán, a la que obstaculizó el paso de mercancías, contribuyendo a su declinación. Cantona se edificó sobre un derrame basáltico del volcán, y como sus estructuras se levantan sobre la roca volcánica, le dan unas apariencias únicas.
Conjunto de juego de pelota 5, ubicada al este del conjunto con un desnivel de 3 metros sobre el resto del mismo. Se encuentra una sección de 40 metros de longitud por lado en la que se orientan los edificios de mayor volumen como la pirámide principal. Al suroeste se encuentra la estructura 8, en cuyo interior se localizó una cista con ofrendas. Cantona es considerada la ciudad más urbanizada del México prehispánico. Su extensa red de comunicaciones, con calzadas hasta de 1 kilómetro de longitud, permitían un fuerte control de sus habitantes. Además, existían calles amuralladas que bien podían cerrarse fácilmente en caso de una invasión. Desarrollada en una época de fuertes conflictos sociales, Cantona se fue convirtiendo con el tiempo en una fortaleza. El gran número de juegos de pelota identificados en esta ciudad, 24 hasta ahora, de los cuales 10 se encuentran en la Acrópolis, es una clara muestra de la importancia que se le daba a las ceremonias religiosas. Entre estas, la decapitación y la mutilación fueron frecuentes y con toda seguridad estaban relacionadas con la fertilización de la tierra. Se han encontrado también gran cantidad de esculturas fálicas, tanto en los juegos de pelota como en las plazas y otros lugares de Cantona. Y fueron descubiertos 9 falos y 2 hachas votivas colocadas sobre un conjunto de restos humanos y otras ofrendas, al pie de la pirámide más grande de todo el sitio, en la llamada Plaza de la Fertilización de la Tierra. Otro rasgo que ha llamado fuertemente la atención de los arqueólogos es el estilo constructivo de Cantona, donde no se empleó cementante alguno. Las piedras fueron puestas unas junto a otras y las hendiduras solo fueron rellenadas